Cada año, más de 90 millones de malvaviscos son fabricados para satisfacer los gustos de personas en todo el mundo. Estos dulces, icónicos por su textura suave y esponjosa, se producen mediante un proceso altamente técnico y controlado que garantiza su frescura y calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los malvaviscos? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que utiliza ingredientes de origen animal para crear estas irresistibles golosinas. La historia de los malvaviscos tiene sus raíces en el antiguo Egipto, donde hace más de 4000 años los sacerdotes extraían la savia de una planta llamada malva para crear un dulce exclusivo de faraones y dioses. En el siglo XIX, los confiteros franceses revolucionaron la receta, reemplazando la planta de malva por claras de huevo y azúcar, creando el primer malvaviscos moderno. Con el tiempo, la gelatina y las máquinas industriales perfeccionaron su textura esponjosa, transformándolo en el dulce suave y divertido que conocemos hoy. El proceso comienza en la planta principal en Estados Unidos, donde se utilizan ingredientes cuidadosamente seleccionados bajo estrictos estándares de calidad. El primer ingrediente clave es la gelatina, que se obtiene principalmente a partir de las pieles, huesos y tendones de animales, especialmente de cerdos y vacas. Este proceso inicia con la recolección de estos materiales, que luego son sometidos a un proceso de ebullición en agua para extraer el colágeno, una proteína clave en la gelatina. Después, el colágeno extraído se purifica, se filtra y se seca, transformándose en un polvo o láminas. Para la producción a gran escala de malvaviscos, se trasladan 10.000 kilogramos de gelatina cada 15 días a la fábrica, lo que equivale a la utilización de más de 200 cerdos y vacas, dependiendo del rendimiento de cada animal. Por otro lado, la fábrica necesita más de 10.000 kilogramos de azúcar para una producción a gran escala, la cual se obtiene de los campos de caña de azúcar. Este proceso de cosecha de estas plantas se realiza en los campos de azúcar de Florida, donde se seleccionan las más maduras para extraer el jugo. Luego, el jugo extraído pasa por un proceso de refinación que incluye varias etapas, como la evaporación para eliminar el exceso de agua, la cristalización para formar los cristales de azúcar y su posterior purificación para obtener un producto final limpio y blanco. Para asegurar que la producción de malvaviscos sea continua, la fábrica necesita recibir y almacenar más de 50.000 kilogramos de azúcar de manera regular, garantizando así que siempre haya suficiente material para mantener el ritmo de producción sin interrupciones. Y el ingrediente que no podía faltar es el jarabe de maíz, un componente clave en la elaboración de malvaviscos. La fábrica lo obtiene gracias a sus proveedores, quienes trabajan en los extensos campos de cultivo de maíz en la región de Illinois, donde este cereal es abundante. Estos proveedores se encargan de cosechar más de 1.300 toneladas de maíz durante las temporadas de recolección, garantizando un suministro constante del almidón necesario para producir el jarabe. Este almidón se convierte en jarabe de maíz mediante hidrólisis, un proceso que lo transforma en un líquido dulce y espeso. Más de 500.000 litros de este jarabe, que aporta dulzura y brillo, se trasladan a la fábrica, manteniéndolos bajo estrictas medidas de temperatura. Cuando todos los ingredientes llegan a la fábrica, comienza todo el proceso de fabricación. Primero, el agua, el azúcar y el jarabe de maíz se calientan en una olla grande para crear una mezcla de azúcar suave. Esta solución se cocina hasta alcanzar aproximadamente 115 grados Celsius, lo que permite que se espese y quede lista para el siguiente paso. A continuación, la gelatina se disuelve en agua fría, a una temperatura de aproximadamente 10 grados Celsius, y se incorpora a la mezcla de azúcar caliente, formando una solución espesa y pegajosa. Para que la mezcla adquiera una textura liviana y esponjosa, la gelatina se incorpora a la mezcla de azúcar, que luego se bate a alta velocidad en grandes mezcladores industriales. Este proceso introduce miles de pequeñas burbujas de aire en la mezcla, dándole su característica ligereza y esponjosidad. En este punto, se añaden aproximadamente 50 litros de saborizantes, como vainilla y otros aromas naturales, junto con colorantes alimentarios, para lograr el sabor y el color deseado. La mezcla esponjosa se introduce en una máquina especializada, que opera durante 13 horas seguidas, moldeando la mezcla en largas y uniformes cuerdas de malvavisco. Estas cuerdas, aún suaves y flexibles, se entrelazan cuidadosamente mediante un sistema automatizado, creando los característicos patrones de colores que evocan un arco iris. Después de que las largas cuerdas de malvavisco se forman, se cortan cuidadosamente en pequeños trozos.
A cada uno de estos trozos se les aplica una capa delgada de una mezcla de maicena y azúcar en polvo. Estas tiras de malvavisco se recubren delicadamente con una fina capa de azúcar en polvo, utilizando aproximadamente 500 kilogramos de azúcar por cada lote de malvaviscos. Esta capa tiene la función de evitar que los malvaviscos se adhieran entre sí, lo que podría resultar en una masa pegajosa. Posteriormente, los trozos de malvavisco son sometidos a un proceso de vibración, durante el cual se eliminan los restos de azúcar en exceso que podrían haberse pegado a ellos. Este proceso asegura que los malvaviscos mantengan una textura perfecta y que su sabor no se vea afectado por el azúcar adicional. En algunos casos, la fábrica coloca las galletas tipo gofre con tanto cuidado que las cintas transportadoras las disponen de manera ordenada. Luego, un tanque lleno de crema de malvavisco Marshall, con boquillas avanzadas y capacidad para 500 litros, cubre las galletas con malvavisco, asegurando que cada bocado tenga un sabor único. Después, estas delicias de malvavisco son bañadas en chocolate y recubiertas con una capa crujiente y crocante, creando una explosión de sabores en tu boca. Estas golosinas, con doble capa de chocolate, están aún más mejoradas, siendo extremadamente deliciosas y visualmente irresistibles. En el paso final del proceso de preparación, se agrega una capa de coco rallado sobre los dulces. Cada hora, se incorporan aproximadamente 100 kilogramos de coco rallado, cubriendo meticulosamente la superficie de los malvaviscos. Este toque de coco no solo embellece el producto, sino que también aporta una textura adicional, creando un contraste con la suavidad interna de los dulces. Finalmente, se empaquetan cuidadosamente todos estos malvaviscos bañados en chocolate para que no se estropeen en absoluto. Estas cajas premium son las encargadas de cuidar las condiciones de cada uno de los malvaviscos achocolatados. Además, se lleva a cabo el proceso de empaquetado de los malvaviscos tradicionales y coloridos, asegurando que cada uno de ellos esté perfectamente protegido para mantener su frescura y calidad. Este empaquetado cuidadoso garantiza que los malvaviscos lleguen en perfectas condiciones a los consumidores, preservando su apariencia vibrante y su sabor delicioso. Una vez empaquetados, los malvaviscos comienzan su recorrido hacia los puntos de venta, asegurando que lleguen a las tiendas de todo el mundo, listos para ser disfrutados por personas de diferentes países y culturas. A diferencia de otros productos, estos malvaviscos deben transportarse en camiones especializados que están diseñados para garantizar que se mantengan en las condiciones óptimas durante todo el trayecto. Estos camiones cuentan con sistemas de control de temperatura que ajustan y regulan la temperatura interna según la ruta asignada. Esto es crucial para evitar que los malvaviscos se deterioren debido a condiciones de calor excesivo o cambios bruscos de temperatura durante el transporte. De esta manera, se asegura que los malvaviscos lleguen a su destino en perfectas condiciones, sin que su calidad ni su textura se vean comprometidas. Escribe en los comentarios si has probado este producto y cuándo fue la última vez que lo hiciste. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.